quede en medio de las dos. Entonces, en este caso, para esta, eh, podemos pensar en la sucesión a su n igual a 4. C sub n sería la raíz de 16 más 1 sobre n cuadrado, que es la que quiero averiguar. Y como b sub n, vamos a mirar quién me sirve. En general, si yo tengo que x y y son números positivos a ambos, podemos afirmar siempre que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que x cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿sí o no? Estoy diciendo que x y y es positivo, entonces x por y es positivo. Así que si comparamos estos dos lados, lo que significa es que le estoy agregando algo positivo a este. A este le estoy agregando algo positivo, entonces voy a tener algo más grande. ¿Esto para qué? Para justificarles que x cuadrado más y cuadrado siempre es menor o igual que x más y al cuadrado. Esta desigualdad siempre se va a cumplir. Y si yo saco raíz a ambos lados, que lo puedo hacer porque son ambos lados positivos, entonces sería la raíz de x más y cuadrado siempre va a ser menor o igual que x más y. O sea que si yo pienso en x como 4 y y como 1 sobre n, entonces lo que dice en esa desigualdad es que la raíz de 4 al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado va a ser menor o igual que 4 más 1 sobre n. Esto es para justificar entonces que como sucesión b sub n me sirve 4 más 1 sobre n. Si miramos el límite cuando n tiende a infinito de 4, ese límite es 4. Y el límite cuando n tiende a infinito de 4 más 1 sobre n, ese límite también es 4. Por lo tanto, vamos a decir que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de 4 al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado, este límite también va a ser 4. O sea que la sucesión de 16 más 1 sobre n cuadrado converge a 4. No sé si hay alguna duda. ¿Preguntas? ¿No?
Bueno, el otro ejercicio era la sucesión de el logaritmo de n sobre n por n más 2. ¿Si era ese o ese lo hicimos en clase? Era ese, profe. Bueno, recuerden cómo es el logaritmo. Logaritmo de 1 vale 0 y de e, que es como 2,7, es 1. O sea, el logaritmo viene de esta forma. El logaritmo viene más o menos de esta forma. Esta curva acá rara. Bueno, eso es en general y igual al logaritmo natural de x. Y si pensamos en la recta y igual a x, recuerden que y igual a x divide el cuadrante exactamente en dos partes iguales. Entonces algo que se puede visualizar a partir de las gráficas es que el logaritmo de x siempre es menor que x, estrictamente menor incluso. Entonces, en general, podemos decir que, bueno, como la vamos a pensar solo para los positivos, entonces yo voy a partir de que 0 es menor o igual que el logaritmo de n, y el logaritmo de n va a ser menor que n, que es lo que estaba diciendo allá. O sea, en general el logaritmo siempre es mayor que 0, pero menor que n. Entonces, si divido toda la desigualdad entre n por n más 2, que es positivo porque es una sucesión, entonces n es un entero positivo, o sea, puedo dividir sin problema. Entonces me queda que la sucesión estaría entre 0 y n por n más 2. Profe, ahí en el de la derecha no podría cancelar la n. Sí, si cancelamos la n, entonces esto es 1 sobre n más 2. Entonces la sucesión a su n sería 0. La c sub n, que es la que quiero estudiar, es logaritmo de n sobre n por n más 2. Y la b sub n sería 1 sobre n más 2. Sabemos que la de 1 sobre n más 2 converge a 0, ¿cierto? Entonces, miren que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n sería el límite cuando n tiende a infinito de 0, y ese límite es 0. Igual el límite cuando n tiende a infinito de b sub n sería el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 2, y ese también es 0. Entonces, por el teorema de compresión, el límite cuando n tiende a infinito de n, del logaritmo de n, perdón, sobre
n por n más 2 también va a ser 0. Así pues decimos que la sucesión converge a 0. ¿Sí? ¿Preguntas? Digamos, no hay como un paso fijo para hacerlas, porque por ejemplo, pues en esta la hicimos a partir de una gráfica, sacamos como las conclusiones a partir de una gráfica, pero la anterior sí fue hecha de otra manera, no hay algo como general. No hay una manera general que le funcione para todos los ejercicios. Depende del tipo de funciones. Usted tiene que utilizar lo que ya conoce hasta el momento de las funciones. La parte gráfica ayuda siempre con lo que son exponenciales, logarítmicas. Es muy útil conocer la gráfica. Si es seno y coseno, usted sabe que esas siempre van a variar entre -1 y 1. Entonces, eso también sale a partir de la gráfica, por decirlo así. Depende como del tipo de función con el que esté definiendo la sucesión. Pero no hay como algo general que yo le pueda decir, en todas lo puede mirar así, ¿no? Vale. Por ejemplo, el último era con factorial. N factorial sobre n a la n. Entonces, aquí recuerden qué es n factorial. ¿A qué se refiere el factorial? ¿Qué es el factorial de un número? La Recuerden que multiplicación de todos los números anteriores. exacto, recuerden que n es un entero positivo, entonces podemos trabajar con factoriales y el factorial sería el producto de todos los números hasta n. ¿Y qué es n a la n? ¿Qué es n a la n? ¿Un número elevado a el mismo? O sea, es n por n por n por n n veces. ¿Puedo comparar n factorial con n a la n? ¿Cuál es más grande, más pequeño o son iguales? Bueno, es más, quiero comparar ese n factorial por n con n a la n. N factorial por n sería el 1 por 2 por 3 por n y lo estoy multiplicando por n. Mientras que el otro sería n por n por n, n veces. ¿Cuál es más grande de esos dos? N elevado a la n. N a la n, ¿cierto? En el lado izquierdo
tengo hasta aquí n números y con esta otra n tendría n más un números, pero el primero es 1, o sea, si yo mido el primero, de todas formas sigo teniendo n números, o sea, tengo 2 por 3 hasta que llegue a por n y eso por n, o sea, realmente tengo n números, pero hay muchos que son más pequeños que n, entonces puedo decir que ese producto me va a quedar más pequeño que n. O sea, en general puedo asegurar esa desigualdad. ¿De qué? De la expansión y de la definición del factorial y de la definición de la potencia puedo asegurar eso. Por lo tanto, eso es así como equivalente a decir eh, que n factorial tengo esto, ¿no? O sea que n factorial sobre n a la n va a ser menor que 1 sobre n. Sí, el n pasa a dividir y el n sobre n pasa también a dividir al otro lado. Entonces podemos asegurar que 0 siempre es menor que n factorial sobre n a la n y esto siempre es menor que 1 a la n. El límite cuando n tiende a infinito de 0 siempre es 0 y el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n también es 0. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre n a la n también va a ser 0. Es decir, que la sucesión de n factorial sobre n a la n converge a 0. ¿Alguna duda? ¿Sí ven que los 3 ejercicios fueron totalmente diferentes? Bueno, otro ejercicio que sí no es como tal del teorema de compresión, pero sí es de la sesión de sucesiones, es mostrar que para cualquier número real x, la sucesión de 1 más x sobre n a la n converge a e a la x. El ejercicio dice, demuestre que para cualquier número real, demuestre.
muestre que para cualquier número real x, la sucesión 1 más x sobre n a la n converge a e a la x. Ese es el enunciado del ejercicio. Entonces, para demostrar esto, podemos mirar el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión. ¿Cómo se hace ese límite? Recuerden que la variable del límite es la n, ¿no? No la x. Bueno, ¿cómo van con el límite? Entonces, ese tipo de límites toca trabajarlos por logaritmos, ¿no? Yo puedo decir que y es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n.
Entonces el logaritmo de y sería igual al logaritmo del límite y entonces esto sería el logaritmo de y igual al límite por propiedades del límite y porque el logaritmo siempre es continuo, podemos decir que el logaritmo del límite es el límite del logaritmo, ¿cierto? Entonces, logaritmo de y va a ser el límite cuando n tiene infinito, entonces la n por propiedades del logaritmo la puedo bajar y entonces ese límite ahora es bueno, inicialmente era de la forma 1 a la infinito, ¿no? Ahora es de la forma 0 por infinito. Entonces, como es 0 por infinito, bajamos uno de los términos. Se me queda el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de 1 más x sobre n y esto sobre 1 sobre n. Si aplicamos ahora sí la regla de Hopital, entonces esto sería bueno, la derivada del logaritmo, no sé si simplificarlo primero arriba. Esto sería como tener el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de n más x sobre n, ¿cierto? Sobre 1 sobre n. Entonces, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo sería como tener n sobre n más x. Por la derivada interna, y la derivada interna me quedaba mejor de la otra manera. Yo creo que me queda mejor como lo tenía antes, la derivada. Entonces esto sería 1 sobre 1 más x sobre n por la derivada interna y la derivada interna sería x por menos 1 sobre n cuadrado. Y la derivada de 1 sobre n que también es menos 1 sobre n cuadrado. Entonces este menos 1 sobre n cuadrado lo puedo simplificar. Se me queda que el logaritmo de y es el límite cuando n tiende a infinito de x sobre 1 más x sobre n. Y entonces si n tiende a infinito, x sobre infinito tiende a 0, o sea, este límite tiende a x. Pero eso era el logaritmo de y. Por lo tanto, y es e a la x, que era lo que queríamos probar, porque ¿quién era y? Era el límite cuando n tiende a infinito de 1 más x sobre n a la n. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora.
un último teorema que falta de la primera sesión, de la 9.1, dice que, bueno, habla de la sucesión de valores absolutos. Entonces, si la sucesión de valores absolutos entonces podemos asegurar que siempre a su n va a estar entre menos el valor absoluto de a su n y el valor absoluto de a su n. Esto lo puedo asegurar siempre para cualquier sucesión. Y me dicen si la de valor absoluto converge a 0, o sea que si esta sucesión de valor absoluto de a su n converge a 0, eso significa que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a su n es 0. Así que luego, si ese límite es 0, entonces el límite cuando n tiende a infinito de menos valor absoluto de a su n también es 0. Entonces, aquí puedo aplicar el teorema de compresión. Este tiende a 0, este tiende a 0, entonces el otro también tiende a 0. ¿Listo? Eso me sirve para sucesiones como esta. Menos un tercio a la n. Entonces, si miramos la del valor absoluto de esa expresión, el valor absoluto de menos un tercio a la n, eso sería como tener un tercio a la n, porque van a ser siempre positivos. Y pues un tercio a la n converge a 0. Entonces, la de valor absoluto converge a 0. Luego la otra también converge a 0. ¿Listo? Bueno, una característica que nos va a interesar de las sucesiones es determinar si las sucesiones son monótonas.
¿A qué se refiere la palabra monótonas en cálculo? ¿Alguien sabe a qué se refiere la palabra monótonas en cálculo? La función solo crece o solo decrece. Exacto, que sea creciente o decreciente. Entonces, en sucesiones, vamos a decir que una sucesión a su n se dice que será primero creciente si a su n más 1 es mayor que a su n para todo n mayor que igual a 1. Vamos a decir que es no decreciente si a su n más 1 es mayor o igual que a su n. Para todo n mayor o igual a 1. Decreciente, Profe, ¿cuál es la diferencia entre creciente y no decreciente? el mayor o igual. El creciente lo vamos a usar estrictamente cuando la desigualdad sea estrictamente mayor y el no decreciente cuando sea mayor o igual. El decreciente es si a su n más 1 es estrictamente menor que a su n para todo n mayor o igual a 1. Y por último vamos a decir no creciente si a su n más 1 es menor o igual que a su n para todo n mayor o igual que 1. Entonces lo que decimos es que si una sucesión es de alguno de esos 4 tipos, se dice que es monótono. De cualquiera de los 4 tipos. Entonces lo que estábamos diciendo allá es que si A1 es menor que A2, A2 es menor que A3 y así sucesivamente, a su n es menor que a su n más 1. En este caso es que vamos a decir creciente. Cuando yo tenga A1 menor o igual que A2, menor o igual que A3, menor o igual que a su n y este menor o igual que a su n más 1, aquí es que vamos a decir no decreciente.
y cuando A1 sea mayor que A2, A2 mayor que A3, y así sucesivamente a su n mayor que a su n más 1, entonces, y esto continúa, ¿no? En este caso es que vamos a decir decreciente. Y cuando A1 sea mayor o igual que A2, A2 mayor o igual que A3, A3 mayor o igual que el siguiente, y así en general a su n mayor o igual que a su n más 1, entonces vamos a decir no creciente. Esos son los 4 tipos de sucesiones monótonas que podemos tener. Con cualquiera de ellas decimos que la sucesión es monótona. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿cómo vamos a probar la monotonía? Entonces, vamos a tener 3 posibilidades para mostrar que una función es monótona, que una sucesión es monótona. Primero, pensar en la función. Formar la función f de x, tal que, pues, cuando la evalúe en los enteros positivos me quede la sucesión. Pienso en la función general para los reales, y si esta función general para los reales tiene derivada positiva, vamos a decir que la sucesión es creciente. Pero si la derivada de la función es negativa, entonces la sucesión es decreciente. Entonces ahí que se usa el criterio de la primera derivada para monotonía. Recuerden que en funciones decíamos que una función es creciente en los intervalos donde la derivada sea positiva y es decreciente en los intervalos donde la derivada sea negativa. Entonces aquí la estamos mirando es en el intervalo de todos los positivos. Si la función tiene derivada siempre positiva, entonces es porque la sucesión va a ser creciente. Y si la función tiene derivada negativa, es porque la sucesión va a ser decreciente. Esa es una opción, mirarla por la derivada. Otra opción es formar el cociente a su n más 1 sobre a su n, donde a su n es positivo
para todo entero. Entonces, la idea es que si ese cociente a su n más 1 sobre a su n me queda mayor que 1 para todo n, entonces es porque la sucesión a su n, ¿cómo será? Miren que a su n más 1 sobre a su n, si es mayor que 1, eso me involucraría que a su n más 1 sea mayor que a su n. Y si a su n más 1 es mayor que a su n, la sucesión es creciente. Y si a su n más 1 sobre a su n es menor que 1, entonces a su n es decreciente. Y la otra posibilidad es formar la diferencia a su n más 1 menos a su n. Entonces, si esta diferencia me da positiva, es porque a su n más 1 es mayor que a su n y entonces sería creciente. Si a su n más 1 menos a su n es menor que 0, para todo n, esto significaría que a su n más 1 es menor que a su n. Entonces la sucesión sería decreciente. ¿Están claros los criterios o tienen dudas en alguno? ¿Qué pasó? ¿Están ahí o no están ahí, señores participantes? Sí, señora, acá estamos. O sea, tenemos tres opciones, la derivada, el cociente o la resta. Con cualquiera de esas se puede concluir que una sucesión es monótona.
Por ejemplo, la sucesión de n sobre 2n más 1. Si pienso en esa sucesión, puedo formar la función x sobre 2x más 1. Esa función está definida para todos los enteros positivos. En general, el único número donde no está definida es el -1/2, pero me interesa en los enteros positivos. ¿Cómo es la derivada de esa función? Si yo pienso en la derivada de esa función, sería 1 por 2x más 1 menos x por 2 sobre 2x más 1 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, 2x y 2x se cancelan y me va a quedar 1 sobre 2x más 1 al cuadrado. Observen que me queda algo que siempre es positivo. Entonces, si la derivada es positiva, la función general f de x es creciente. Y si la función es creciente, pues la sucesión n sobre 2n más 1 es creciente. ¿Alguna pregunta con ese ejemplo? ¿Qué podemos decir de la sucesión de 1 sobre n? Es decreciente, ¿no? Estamos en la función 1 sobre x. La derivada es menos 1 sobre x cuadrado. O sea, siempre va a ser negativa. Entonces, la sucesión es decreciente. Ahora la sucesión 3n menos 1 sobre 4n más 5. Ilustremos, pues se puede pensar con la función y mirar cómo queda la derivada, pero ilustremos otra de los métodos. Entonces, miren que a su n sería pues 3n menos 1 sobre 4n más 5. Y a su n más 1 sería 3 por n más 1 menos 1 sobre 4 por n más 1 más 5. O sea que a su n más 1
es como tener 3n más 3 y menos 1 sería más 2. Y 4n más 4 y más 5 sería más 9. Entonces, vamos a comparar. Bueno, la idea es mostrarlo más por la definición tal vez. Vamos a comparar a su n con a su n más 1. Comparar es decir cuál es mayor o menor. Entonces, si yo tengo a su n como 3n menos 1 sobre 4n más 5, a su n más 1 como 3n más 2 sobre 4n más 9, miremos que esto lo puedo ver como 3n menos 1 por 4n más 9, y al otro lado me quedaría 3n más 2 por 4n más 5. Si operamos esto, acá me quedaría 12n cuadrado menos 27n, más, perdón, 27n menos 4n y menos 9. Mientras que al otro lado me quedaría 12n cuadrado más 15n más 8n y más 10, ¿no? Entonces, a este lado tengo 12n cuadrado, 27 menos 4 sería 23n y menos 9. Y a este lado tengo 12n cuadrado, 15 y 8 sería 23n y más 10. De esos dos lados, ¿cuál es más grande? Observen que en ambos está 12n cuadrado más 23n, pero en un lado le estoy quitando 9 y al otro le estoy aumentando 10. O sea, es claro que es más grande el lado derecho. O sea que la desigualdad viene de esta manera. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que a su n siempre va a ser menor que a su n más 1. Y a su n menor que a su n más 1, eso me involucra que la sucesión es creciente. Esto sería yéndome por la definición. No sé si hay alguna duda. Señora. Bueno, ¿cómo será esta sucesión? Creciente, decreciente.
En general, cuando hay factoriales, siempre se recomienda usar el criterio del cociente. ¿Sí? En este caso no se puede pensar en derivar por el factorial, porque esto no puedo pensar la función general para los reales, porque el factorial está definido para los enteros. Entonces, si pensamos acá a su n, sería el 2n factorial sobre 5 a la n, mientras que a su n más 1 es 2 por n más 1 factorial sobre 5 a la n más 1. O sea, esto sería como tener 2n más 2 factorial sobre 5 a la n más 1. Entonces, la idea es que miremos el cociente de a su n más 1 sobre a su n. Entonces, a su n más 1 sería 2n más 2 factorial sobre 5 a la n más 1, mientras que a su n es 2n factorial sobre 5 a la n. Entonces, si le aplicamos a esto la reglita de la oreja, lo que tenemos es que a su n más 1 sobre a su n va a ser igual a 2n más 2 factorial por 5 a la n sobre 5 a la n más 1 por 2n factorial. Entonces vamos a tratar de simplificar, reducir esa expresión. Entonces, observen que 2n más 2 sería como tener todo el producto hasta 2n por 2n más 1 por 2n más 2. Entonces me queda por 5 a la n. Mientras que abajo tengo 5 a la n más 1. Entonces esto sería como tener 5 a la n por 5 por 2n factorial. Profe, me perdí. ¿Por qué lo separan 2n más 1 y 2n más 2? Para poder simplificar. ¿Qué es 2n más 2 factorial? Esto sería 1 por 2 por 3. En algún momento usted va a llegar a por 2n, luego sigue por 2n más 1, luego sigue por 2n más 2. Eso es lo que significaría 2n más 2 factorial. El producto de todos los números hasta 2n más 2. Entonces yo lo que digo es asocie hasta 2n y entonces ahí le queda 2n factorial por el siguiente que es 2n más 1 por el siguiente que es 2n más 2. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque entonces ahí puedo cancelar este con este. Y bueno, este lo podía cancelar con este. Entonces aquí nos queda que a su n más 1 sobre a su n es igual a 2n más 1 por 2n más 2 sobre 5. Observen que eso sería como tener 4n cuadrado más 4n y más 2n sería más 6n y más 2. ¿Sí o no? Profe, ¿puedes subir un poco desde que empezó el ejercicio? Ahí empezó.
¿Me dicen algo, chicos? Qué pena. ¿Alguna duda ahí con la parte de arriba? Tengo uno, digamos, el AN de nosotros seguiría siendo 2n factorial sobre 5n. Sí, AN siempre es la sucesión que me dan. Y entonces lo que hacemos es cambiar la n por n más 1 para tener el a sub n y el a sub n más 1. Vale. Bueno, entonces aquí observen que n, recuerden que n pertenece a los enteros positivos. O sea, el valor más pequeño que va a tomar la n es 1. Y cuando la n sea 1, si yo reemplazo acá, me queda 4 y 6, 10, 12 sobre 5. O sea, me va a quedar siempre mayor que 1. Como todos los términos están sumando y n siempre es positiva, si sigo reemplazando valores más grandes que 1, igual eso va a dar siempre más grande. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que analicen es que esta expresión que nos quedó acá, esta expresión siempre va a ser mayor que 1. Por lo tanto, esa sucesión es creciente. En general, siempre que hay factoriales o potencias, se usa esta forma de prueba para determinar la monotonía, porque me permite simplificar. O sea, el tener el cociente, como lo que voy a tener arriba es productos y abajo productos, entonces tener el cociente me sirve para simplificar. ¿Alguna pregunta? Bueno, para este caso, entonces, igual a su n es el que me dan, ¿no? N a la n sobre n factorial. Y a su n más 1, pues sería n más 1 elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces, como involucra factoriales y potencias, lo recomendado es usar el cociente.
Entonces vamos a hacer a sub n más 1 sobre a sub n. Entonces esto sería n más 1 a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre n a la n sobre n factorial. Haciendo la reglita de la oreja, entonces esto sería n más 1 a la n más 1 por n factorial sobre n más 1 factorial por n a la n. Simplifiquen esa expresión. Entonces, siempre con el factorial, la idea es como separar para poder simplificar. Entonces, si ahí me aparece el n más 1 factorial, recuerden que n más 1 factorial es 1 por 2 por 3 por n y luego sigue por n más 1, o sea, el producto de todos los números hasta n más 1. Entonces, en general, n más 1 factorial, yo lo puedo ver como n factorial por n más 1. Esa es una propiedad clave siempre para simplificar cuando hay factoriales. Entonces, aquí lo que tengo es que a su n más 1 sobre a su n va a ser igual. N más 1 está a la n más 1, entonces voy a separarle 1. Sería n más 1 a la n por n más 1 por n factorial. Y abajo, n más 1 factorial lo podemos ver como n factorial por n más 1 por n a la n. Entonces, observen que n más 1 lo puedo simplificar y n factorial también. O sea que me queda únicamente n más 1 a la n sobre n a la n. Entonces, a su n más 1 sobre a su n, siempre lo puedo ver como n más 1 sobre n todo a la n. Y es claro que esta fracción siempre me va a quedar mayor que 1. Por lo tanto, esa sucesión es creciente. ¿Alguna duda?
Profe, una pregunta, o sea que digamos, ahí en ese caso n más 1 factorial se separa n factorial por n más 1, porque o sea, hasta completar la expresión que estaba antes multiplicada por el factorial, porque digamos, en el ejercicio anterior se dejó 2n más 1 multiplicado por 2n más 2. Usted siempre tiene que buscar poder simplificar. Entonces, digamos, en este caso, usted sabe que en el denominador tenía el 2n factorial. O sea, le conviene acomodar arriba hasta el 2n factorial para poderlo simplificar. Por eso aquí separé estos dos términos, para que me quedara el mismo que estaba abajo. Ok, listo, gracias, profe. Entonces, aquí como abajo solo tengo n, muchas formas de expresarlo, porque yo lo puedo expresar como n menos 1 factorial por n más 1, por ejemplo, pero ese no me serviría para simplificar. Entonces, siempre la idea es que usted piense en lo que tiene que simplificar, en lo que le aparece en el denominador. Listo, profe. Bueno, en esta que está la e, podríamos pensar en la derivada, ¿no? Esto sí está definido para cualquier número real. Puedo pensar en e a la x sobre x a la 5. Esa función está definida para todos los reales positivos y en particular para los enteros. ¿Cómo es la derivada de esta función? Sería e a la x por x a la 5, ¿cierto? Menos e a la x sin derivar por 4x a la 4, perdón, por 5x a la 4, sobre x a la 5 al cuadrado, ¿cierto? O sea, f' de x es, voy a sacar factor común e a la x por x a la 4. Entonces me quedaría x menos 5 sobre x a la 10. Si simplificamos esa expresión, me quedaría L a la x por x menos 5 sobre x a la 6. Yo puedo asegurar que eso siempre es positivo o siempre es negativo. No. No, ¿cierto? Entonces esa no es monótona. Vamos a mirar esta n cuadrado más menos 1 a la n por n.
Bueno, en este caso, que es una resta de términos, podríamos pensar en el criterio de la resta, ¿no? A sub n es n cuadrado más menos 1 a la n por n. Y a sub n más 1, entonces sería n más 1 al cuadrado más menos 1 a la n más 1 por n más 1. Entonces, si pensamos en la resta, disculpen, hagan la resta de esos dos y me cuentan qué queda. Bueno, ¿cómo les quedó la resta? Que sería n más 1 al cuadrado más menos 1 a la n más 1 por n más 1 menos n cuadrado y me queda menos 1 a la n por n. Entonces, simplificando, eso sería n cuadrado más 2n más 1 más el menos 1 a la n más 1 así. Este va por n más 1, entonces por ahora voy a dejarlo así por el n más 1. Aquí me queda menos n cuadrado. Y aquí miren que es como tener más menos 1 a la n más 1 si introduzco el menos ahí al exponente. Por n. Entonces sí me conviene separar acá. N cuadrado y n cuadrado se Bueno, simplifican. no entendí esa parte. ¿Cómo reduce ¿Cuál? de menos 1 a la n por menos 1 a la n más 1? Ya al final, ahorita al final. Menos 1 a la n. Ujú.
Entonces esto es como si usted tuviera un menos 1 por menos 1 a la n. O sea, es un menos 1 a la n más 1. O sea, es como que entro este menos al exponente. ¿Sí? Sí, señora. Entonces vamos a ver qué queda. Eso sería 2n más 1. Este menos 1 a la n más 1 está multiplicando el n, entonces vamos a multiplicarlo. Menos 1 a la n más 1 por n, más el menos 1 a la n más 1, que multiplicaría el 1. O sea, aquí lo que hice fue multiplicar este por este y por este. De ahí salieron estos dos términos. Y me queda más el menos 1 a la n más 1 por n. Entonces, realmente esto sería 2n más 1 y, no sé, mejor voy a sacar factor común. Como que no me sirvió expandir. Mejor antes voy a dejarlo como está. O sea que no hice nada ahí. Te voy a sacar factor común menos 1 a la n más 1. Porque está en los dos términos. Sería n más 1 y más n. Entonces esto es 2n más 1 más menos 1 a la n más 1. Y aquí también me queda 2n más 1. Entonces, puedo sacar factor común 2n más 1 por 1 más menos 1 a la n más 1. ¿Sí o no? O sea, en conclusión, lo que tengo acá es que a su n más 1 menos a su n es igual a 2n más 1 por 1 más menos 1 a la n más 1. ¿Sí o no? Entonces, miren que para algunos valores de n, eso va a ser positivo. ¿Sí? Cuando n sea impar, eso va a ser positivo. Y cuando n sea par, esto va a dar 0. O sea que esta expresión siempre es mayor o igual a 0. Como me da mayor o igual a 0, no puedo decir creciente, sino que digo no decreciente. Pero igual sí es monótona, porque es no decreciente. Profe, ¿podría repetir ese análisis? Miren la forma que quedó acá en el paréntesis. 1 más menos 1 a la n más 1. Entonces, cuando usted reemplace la n por un número par, al sumarle 1 le queda impar. Entonces, menos 1 elevado a un impar me queda menos 1. Más 1 me daría 0. Sí. O sea, esa resta me va a dar 0 para los pares. Y cuando sea impar, la n, al sumarle 1 me queda par. Entonces, este menos 1 se vuelve un 1. Y 1 más 1 sería 2. Y 2 por esta cantidad me va a dar positivo. Entonces, digamos que para los pares da 0 y para los impares da un número positivo. Otra Por eso cosa, digo que siempre es mayor o igual a 0. profe, ¿qué fue lo que hizo para llegar a n más 1 más n? Ahí del tercer renglón hacia arriba. Acá. Sí, señora.
O sea, saqué factor común el -1 a la n. Aquí está -1 a la n y aquí también. Entonces lo saqué como factor común. Paso acá. Para tener el primer término está n+1 y para el segundo es la n. ¿Sí? ¿Lo visualiza? Sí, profe. Gracias. Bueno. Otra definición importante, la de sucesión acotada. Vamos a decir que una sucesión a su n se dice que está acotada superiormente si hay un número positivo m tal que a su n es menor o igual que m para todo entero positivo. O sea, estar acotada superiormente es que hay algún número que sea más grande que todos los términos de la sucesión. Vamos a decir que una sucesión a su n se dice que está acotada inferiormente si hay un número positivo m si hay un número no negativo mejor, porque puede ser 0. Tal que n es menor o igual que a su n, m, perdón. Para todo n en los enteros positivos. Entonces, una sucesión está acotada inferiormente si existe algún número que sea más pequeño que todos los términos de la sucesión. Y por último, decimos que a su n se dice que está acotada se dice acotada si cumple las dos, acotada superior y acotada inferiormente. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre que una sucesión diverge a un número y está acotada a un número? No, una sucesión no diverge a un número.
Hablamos es de cota como un número que sea más grande que todos los términos de la sucesión. Si la sucesión diverge es porque no tiene cotas. Esto, perdón, ¿cuál es la diferencia entre que converge un número y está acotado un número? Vamos a probar ahorita que las sucesiones acotadas, si son monótonas, van a ser siempre convergentes. Ah, vale. Porque puede darse que la sucesión venga así. Entonces ahí está acotada y converge, ¿sí? Porque está acotada superior e inferiormente y además es creciente. Pero uno puede tener una sucesión de términos que vayan así. Y esa está acotada porque yo puedo encontrar un número que sea más grande y otro que sea más pequeño. Pero la sucesión no puedo asegurar que converja a algún valor porque no es creciente. Entonces, precisamente a lo que vamos es a un teorema que nos dice que si la sucesión es monótona y acotada, siempre es convergente. Pero tiene que ser monótona, porque si la sube y baja, usted no puede asegurar la convergencia. Qué pena, profe, que va después del sí. ¿Cómo? O sea, pues que se puede terminar de escribir la tercera. Ya voy, ya estoy Vale. borrando aquí esto. Entonces, una sucesión a su n se dice que está acotada. Si está acotada superiormente, y está acotada inferiormente. Y entonces el teorema fuerte pues de la sesión es que una sucesión monótona acotada converge. Profe, Siempre que y la si es sucesión sea monótona, pero es monótona no decreciente o no creciente, igual no converge. importa, monótona es que sea cualquiera de las cuatro. Monótona es que sea creciente, decreciente, no creciente o no decreciente. Entonces, con cualquiera de esas que sea, y si adicional es acotada, podemos decir que converge. Entonces, si quieren, ahorita después del receso, hacemos los ejemplos del teorema. Listo, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.